institutos nacionales de salud de nuestro país, que lleva el nombre de su fundador, Federico Gómez. Tiene una maestría en Ciencias Médicas por el Instituto Politécnico Nacional y tiene entrenamiento clínico en Alemania, en España, y actualmente pertenece al Consejo Mexicano de Asma, Alergia e Inmunología Pediátrica y a la Academia Europea de Alergia de Inmunología Clínica. Está certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría y también por las instancias. Bastante, a veces pensamos nosotros que el tener una dermatitis atópica, tener reflujo, tener problemas de sibilancias de repetición son entidades aisladas, cuando puede ser algún padecimiento que es en conjunto. ¿Para dónde le enseñan? Bueno, tenemos nosotros que, las intolerancias alimentarias, se habla que más del 20% de la población en países industrializados sufren de intolerancias y alergias alimentarias. Obviamente, la mayoría de los casos de intolerancia alimentaria, más o menos se habla que de un 15 a un 20% son debidas a causas que no son inmunológicas. Ahí sí hablamos realmente de un problema de intolerancia. Pueden ser debido obviamente a reacciones pseudoalérgicas, algunas enzimopatías, algunas infecciones crónicas de repetición, algunos otros padecimientos que conlleven a que se pueda presentar este problema de intolerancia y asociado con esas entidades, ¿no? Más sin embargo, nosotros podemos comparar que las alergias, las verdaderas alergias alimentarias se oscilan entre menos porcentaje de la población, más o menos de un 2 a un 8%. Ahora, las intolerancias, nosotros sabemos que, vamos a clasificar lo que son las reacciones adversas a alimentos, en las cuales no van a ser no tóxicas, que llamamos nosotros como hipersensibilidad, y aquellas que van a estar mediadas inmunológicamente y aquellas que no van a estar mediadas inmunológicamente. Las que son mediadas inmunológicamente, ahí ya vamos a hablar nosotros de un papel de hipersensibilidad o de alergias, las cuales pueden estar mediadas por IgE, no mediadas por IgE o combinados, que sean reacciones mixtas, ¿no? Y aquellas que no van a estar mediadas inmunológicamente, digamos, a veces no está claro el mecanismo, en algunas ocasiones, como les comentaba, por algunos fármacos o por algunas deficiencias enzimáticas. Ahora, tendremos nosotros como definición que, esta alergia alimentaria es una respuesta inmune, mediada inmunológicamente, otra vez hago énfasis, a algún alimento que puede clasificarse, como les comentaba, en mediadas por IgE, no mediadas o reacciones mixtas. Muchas reacciones que no son mediadas por IgE, las cuales han sido pobremente clasificadas o etiquetadas, porque todavía se están haciendo muchos estudios para saber los mecanismos, que algunos pueden ser mediados por células T, algunos últimamente ahorita ya están saliendo artículos en los cuales el papel de la IgA juega un papel muy importante, el papel de la IgG también, porque todo esto va cambiando, ¿no? Y algunas entidades que, pueden hacer una mezcla de estos dos mecanismos. Entonces, quedaríamos que una alergia alimentaria la podemos confundir con esa intolerancia, la cual, otra vez les reclaro, es una reacción no inmunológica, ¿no? Ahora, esta clasificación ya es muy vieja, es de la Academia Europea y hasta ahorita no ha cambiado. Como les comentaba, que son reacciones tóxicas, reacciones no tóxicas, aquellas que son por hipersensibilidad y aquellas que llamamos realmente una intolerancia, ¿no? Cuando se trate por intolerancias o deficiencias enzimáticas, algunos metabolitos como algunas aminas, como la deficiencia de diaminoxidasa, etcétera. Estas intolerancias pueden ser de origen funcional, es decir, que haya una deficiencia de lactasa en el intestino y obviamente hace que no tenga cambios estructurales ni morfológicos ni anatómicos, o aquellas que sí sean estructuras etiológicas, las cuales van a ser anatómica y morfológicamente involucrados, que van a perpetuar todo ese proceso de intolerancia. Y las reacciones tóxicas, que obviamente por algunos procesos infecciosos como
como bacterias, plantas o algunos hongos, nos pueden proporcionar o inducir que haya esta intolerancia. Ahora, estas reacciones no tóxicas, como les comentaba, pues puede haber algunos factores desencadenantes o algunos inductores, pueden ser los salicilatos, las aminas biógenas, como les comentaba, la histamina, la tiramina, la serotonina, lo que siempre nosotros creemos tratar de quitar en los niños, ¿no?, cuando son más pequeñitos, que eso no es tan común que lo querramos ver en niños. Algunos también los sulfitos y el glutamato monosódico, como son algunos saborizantes. Ahora, les quise poner esta figura porque para que viésemos nosotros otra vez que algunos órganos estructurales pueden desencadenar también estos problemas de intolerancia. Es importante que veamos nosotros que aquellas que no son mediadas inmunológicamente podamos tener esas deficiencias enzimáticas o algunas otras cosas tóxicas que pueden conllevar a tener la intolerancia, y algunos problemas como acalasia, algunos problemas como alteraciones de páncreas. Todo esto nos puede dar esos problemas de intolerancia como tal. Estas intolerancias en muchas ocasiones las podemos nosotros dividir como transitorias, es decir, que sea una sola vez que ocurre y no tenemos ninguna, que se, digamos, remite y no tenemos ningún otro efecto secundario. O la crónica, cuando esos síntomas son persistentes debido a que ese factor desencadenante continuamente lo está presentando, y ahí sí me va a dar efectos secundarios, es decir, vamos a tener malabsorción, vamos a tener desnutrición y evidentemente, pues bueno, puede alterarse peso, tamaño, la absorción de vitaminas, etcétera. ¿Qué síntomas vamos a ver nosotros en estas intolerancias? Pues bueno, una reacción abdominal físicamente, sabemos nosotros que es donde más se van a presentar. A veces, cuando ahorita lo vamos a checar, cuando hay algún problema de deficiencia de diaminoxidasa, etcétera, que pueden ser más severos los síntomas, pues obviamente también ya va a afectar lo que es sistema nervioso y también síntomas sistémicos o cardiovasculares. Ahora, no, sabemos nosotros que aquí nada tiene que ver la alergia, ¿de acuerdo? Sí puede tener algún proceso de infección, alguna intoxicación, que ahí sí puede llegar a tener un papel importante, ¿no? Y es importante que nosotros tengamos esas medidas diagnósticas para saber qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Y es bien importante que hagamos un diagnóstico temprano, porque al igual como en las alergias alimentarias, si nosotros seguimos solamente dando paliativos, antihistamínicos y no empezamos a intervenir, pues sí ya vamos a tener detrimento en tanto peso como en tamaño, y aquí va a pasar también lo mismo. Ahora, lo que se responde primero, lo que son las intolerancias a lo que son los carbohidratos, ahí lo que tenemos que ir evaluando nosotros es la presencia de hidrógeno exhalado. En lo que son todas estas intolerancias, como es deficiencia de lactasa, intolerancia a la fructosa, intolerancia al sorbitol, etcétera, digamos como la prueba diagnóstica es esa prueba de hidrógeno exhalado. Muchas ocasiones también podemos hacer la prueba de reto o la curva de tolerancia a la lactosa, y evidentemente seguirlo evaluando al paciente. Si vemos nosotros que encontramos más repercusión en todos estos síntomas, pues definitivamente también tendremos que hacer algunos otros estudios de gabinete, como si fueran empezar a analizar o estudiar lo que es páncreas, etcétera, para cuestiones metabólicas. Ahora, si yo ya estoy viendo que no se está tratando definitivamente de algún problema de intolerancia y ahora yo estoy sospechando de algún problema de alergia, pues bueno, ahí sí está indicado que empecemos a hacer nosotros las pruebas de alergia, que es la determinación de las pruebas de PRIC, la determinación de la IgE específica, hacer pruebas de reto, y si el paciente evidentemente requiere que hagamos alguna endoscopía, pues también se tiene que enviar para que se haga, ¿no? Ahora, como les comentaba, lo más frecuente es esta malabsorción de carbohidratos, como la deficiencia de lactasa, también alteraciones en el transporte de mono y disacáridos, como les comentaba, la fructosa, del sorbitol, alteraciones también en la digestión y absorción de estos simples carbohidratos, obviamente es en intestino delgado. Esa absorción del intestino delgado, pues obviamente me trae a lo que haya esa deficiencia
deficiencia de lactasa, o también cuando es la intolerancia en la fructosa, alteración en la vía de la glucosa en el transporte tanto del GLUT5 o en el GLUT2. Obviamente va a haber esta alteración en el transporte de esa galactosa y la fructosa para que llegue o alcance, digamos, los niveles de osmolaridad en el intestino. Entonces, es bien importante que, bueno, al haber esa intolerancia, pues va a haber proliferación bacteriana. Esto, entonces, va a haber descomposición y va a haber liberación de lo que es el hidrógeno, del CO2, y esos son también los síntomas que vamos a tener, que va a haber meteorismo, que va a haber flatulencia con el paciente. Entonces, va a haber esa proliferación. Aquí les quise poner lo que son estas intolerancias a los carbohidratos, ya sea mono, disacáridos, y qué es lo que tenemos que ir buscando en cada intolerancia, que si es de la lactasa, lo que les comentaba, lo que es de la vía de la fructosa, o aquellas que van a ser, que nosotros llamamos primarias o genéticas, como no confundamos la intolerancia a la fructosa como aquella que es de genética, que es la deficiencia de la enzima de la aldolasa 8, que también tengamos esa deficiencia de lo que ya sabemos nosotros y conocemos, que son de nacimiento. También puede haber este tipo de intolerancias. Ahora, en la prueba diagnóstica para lo que es la determinación o esta intolerancia a los carbohidratos, pues bueno, tenemos que hacer esa curva o esa determinación del hidrógeno exhalado, que van a ser diferentes cantidades en gramos para que yo haga un diagnóstico tanto de lactosa como de fructosa o como del sorbitol, ¿no? Son diferentes cantidades lo que yo voy a empezar a liberar y con eso voy a poder hacer el diagnóstico. Cuando hay liberación de las aminas, lo que les comentaba, esa determinación de la diaminoxidasa, que desgraciadamente todavía no la tenemos aquí en México. O cuando hay esa intolerancia a los salicilatos, pues bueno, lo que tenemos que hacer, pues bueno, afortunadamente sí se pueden hacer esas pruebas de provocación con la L-lisina para que veamos. Acuérdense mucho que es muy característico los pacientes que tienen esa tríada de Samter, que tenemos asma, que tenemos los pólipos, esa hipersensibilidad a los salicilatos. Los pacientes también tienen esa hipersensibilidad a los salicilatos que hay también en algunas frutas, en algunos vegetales, y muchos de ellos tienden a mejorar cuando hacemos nosotros esa dieta de restricción con salicilatos. Ahora, la intolerancia a la histamina, se habla que más o menos lo que se ha estudiado se refiere más o menos de un 1 a un 2% en la población mundial. Y los síntomas, pues igual, como la histamina, que es, digamos, no tenemos completamente esa enzima, y si yo ingiero cantidades mucho más altas de la histamina, digamos, pero de la dieta, el paciente va a empezar a presentar síntomas como si fueran parecidos a la alergia, desde leves hasta severos. Es decir, empezaremos desde prurito, desde urticaria, síntomas gastrointestinales, lo mismo, que tendríamos meteorismo, cólicos, hasta diarrea o hasta complicaciones cardiovasculares, que recuerden, bueno, la histamina, una de sus acciones es incrementar la permeabilidad vascular, entonces va a haber liberación de moco, va a haber hipotensión y puede tener alteraciones cardiovasculares, y pensando nosotros que pudo haber sido algún choque, ¿no? Digamos, mediado por IgE, cuando puede ser una intolerancia a la histamina lo que está presentando el paciente. Ahora, esta intolerancia a la histamina no es muy frecuente en niños, es mucho más frecuente en adultos, se refiere. Esto se los quise poner para que hiciéramos nosotros esa diferencia en cuanto a lo que son las alergias y lo que son esas intolerancias, que ahorita lo vamos a checar. Y como les comentaba, algunos productos, simplemente la histamina, todos los enlatados, todos los productos que son procesados son ricos en histamina. El vino, el pescado, algunos quesos, esos quesos maduros son también ricos en histamina. Entonces, los pacientes al consumir esos alimentos empiezan a presentar esos síntomas que les estaba comentando.
También hay otros alimentos que pueden también contener la capsaicina en el chile. Si han escuchado que al ingerir la capsaicina empezamos a tener esos eventos de rinorrea, es porque tenemos ese tipo de mediadores químicos. Y así en el vino también, en el apio, etcétera. O sea, hay muchos mediadores químicos que los podemos consumir y podemos empezar con esos síntomas, ¿no? Ahora, lo que les hablaba de la prevalencia de los salicilatos, que tenía que ver mucho con la enfermedad de Samter, también podemos llegar a tener, obviamente, broncoespasmo y podemos llegar a tener síntomas gastrointestinales. Y el diagnóstico, afortunadamente, ese sí lo podemos hacer aquí también en México. Les quise poner algunos mediadores químicos, como es la histamina, en donde lo podemos nosotros encontrar, como les comentaba, en productos enlatados, en el jamón, en algunos vegetales, por ejemplo, como la espinaca, en el pescado, también lo que son la tiramina, también lo podemos encontrar, todos estos tipos de mediadores químicos en algunos productos. Entonces es importante que hagamos nosotros diariamente ese diagnóstico. Al momento igual, lo mismo, de hacer ese diagnóstico, hacemos una dieta de exclusión y pues definitivamente va a haber mejoría por parte de nuestro paciente. Ahora, les quise, ya terminamos, digamos, las intolerancias, ahora nos vamos a ir a lo que son todas las alergias alimentarias, que quedamos que ahora sí se iba a tratar de que hay un componente inmunológico mediado. Como les comentaba, últimamente ya se está viendo que no solamente es la IgE, hay estudios, todavía faltan unos estudios más en los cuales se tiene que ampliar tamaños de muestra, etcétera, para que nosotros veamos realmente qué otros mecanismos son los que están siendo importantes en desarrollar ciertos tipos de enfermedades, que ahorita lo vamos a checar. Ahora, las alergias alimentarias, pues bueno, es importante que nosotros hagamos una buena anamnesis en saber qué síntomas son los que está presentando el paciente. Aquí les quise poner estas guías, que son, igual también es de medicina basada en evidencia, que son las guías NICE, que ahorita ya salieron en el 2014 también las guías de la Academia Europea, que también son bastante útiles, y nos dice que, bueno, consideremos nosotros la posibilidad de alergias alimentarias si el paciente llega a presentar alguno de los síntomas. Por ejemplo, ellos dividen en lo que son mediadas por IgE y no mediadas por IgE, que recuerdan que vimos en la clasificación. Si obviamente hay problemas de piel, es decir, que haya dermatitis, que haya urticaria, que haya angioedema, o también podremos considerar que fuera un mecanismo no mediado por IgE, si hay prurito, eritema o también el mismo eczema. Recuerdan que la dermatitis atópica es un padecimiento mixto. Síntomas gastrointestinales, lo mismo, dolor abdominal, vómitos, diarrea, también que podamos presentar el angioedema. A veces lo ponen como el síndrome de alergia oral, porque bueno, desde aquí empezamos toda la vía digestiva. Las no mediadas por IgE, igual lo mismo, la enfermedad por reflujo, que lleguemos a tener también dolor abdominal, los cólicos, es muy común que lleguemos a tener el tipo no mediados por IgE en la presencia de constipación y de cólicos, el eritema perianal, el que veamos que el paciente no está subiendo de peso, que nos está costando mucho trabajo, aunque los papás nos dicen come perfectamente bien, pero no sube de peso y no estamos creciendo, algo está pasando. Algunos síntomas respiratorios también, el que lleguemos a tener broncoespasmo, infecciones de vías respiratorias de repetición, checar que no es viral y es viral y es viral, sino algo está haciendo que se tengan estos cuadros de vías respiratorias de repetición en los pacientes. Y pues bueno, definitivamente un síntoma de anafilaxia, que es lo primero que siempre asociamos con que sea anafilaxia, y sí, entonces seguro es un problema de alergia alimentaria, ¿no? La sensibilización, pues bueno, hay mucha controversia si hay esa sensibilización en útero. Hay varios estudios que nos dicen que, bueno, se refiere o no se refiere que la madre lleve alguna dieta de exclusión, todavía está en controversia. Lo único que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud es que es no pescado, no huevo y no cacahuate, que es lo único que está probado que nosotros llevemos como esa dieta de exclusión. El resto de los alimentos todavía no se ha probado que realmente el hecho que se lo quitemos nosotros a la madre quiere decir que nos va a disminuir ese riesgo de tener alergia. Lo que nosotros
ponemos lo que se llama biberón pirata. Lo primerito que tenemos es bien importante a los pediatras, a los neonatólogos, interrogar si hay antecedentes de alergia, porque nosotros pensamos que le damos lo mejor es que le demos leche materna, pero si nosotros damos lo que se llama biberón pirata las primeras 24 a 48 horas de vida, una fórmula normal, pensaríamos que no pasa nada, pero eso ya hay publicaciones, ya está descrito, es la manera como vamos a sensibilizar para que el paciente después empecemos con problemas de alergia a la proteína de la leche de vaca. Es sumamente importante que nosotros hagamos esa anamnesis en los padres para saber si hay antecedentes de alergia en la familia, ya sea la madre o el padre. La lactancia materna, la lactación, que ahorita apenas hay algunos estudios de cohortes que se está viendo que sí es de 4 a 6 meses, todavía estamos viendo que es seguro. No se queden todavía con todavía se están haciendo seguimientos, eso lo están haciendo los ingleses, que son el estudio LIP y el estudio IT, para saber si evidentemente es mucho mejor que lactemos más tempranamente, pero hasta ahora todavía no hay estudios, digamos, no se ha terminado ese estudio y todavía no es seguro que digamos que sí, no les pasa nada si los ablactamos antes de los 4 meses. Ahora, la epidemiología. Pues bueno, hay pocos estudios bien hechos con lo que nosotros llamamos pruebas de reto, que es la prueba confirmatoria para que sepamos si el paciente tiene o no tiene alergia. Ahorita vamos a explicar todo esto. Hay un estudio danés que, bueno, ellos refieren más o menos un 2.27% de alergias alimentarias, los finlandeses, en los cuales fue un 1.9%, que ellos sí metieron una población de 6.200, los noruegos también. Aquí ya no se los puse, pero por ejemplo ya se concluyó, eso fue en el 2013, es un estudio que está haciendo toda la comunidad europea, que es el Europreval. Ellos sí reclutaron 12,000 pacientes y ahí se hicieron también pruebas de reto diagnósticas y más o menos salió muy parecida el porcentaje de alergia alimentaria bien confirmada. Esto también es parte de lo que les comentaba del Europreval. Se le dieron prioridades para estudiar la frecuencia de los alergenos que son más frecuentes. Obviamente esto ha sido en Europa. Lo que está descrito, obviamente yo puedo asumir que hay un problema de alergia a la leche, pero este sí se los quise poner porque tiene que ver con las comorbilidades. Las comorbilidades, es decir, ya se ha encontrado aquellos alérgicos a la leche, más o menos un 32 a un 35% pueden llegar a tener problema de alergia a cereales, ya sea con gluten o sin gluten. En otras poblaciones, bueno, se refiere cereales con gluten, en este caso el trigo. No olvidemos nosotros que somos bastante consumidores de maíz, que se ha asociado también con problemas de alergia al maíz aquí en mexicanos. La alergia al huevo se habla más o menos un 50%, es decir, de esa comorbilidad de alérgicos a la leche, tienen un 50% de probabilidades de tener problemas de alergia al huevo. Alimentos más comunes, lo que les comentaba, puede ser leche, puede ser huevo, soya, trigo, frutos secos, cacahuates, también frutas en niños, que ahorita ya lo hemos estado viendo frecuentemente. En adultos, igual frutos secos, hemos visto también pescados y mariscos, y en ellos también es muy frecuente que lleguemos a tener alergias a frutas y vegetales. Es importante que nosotros chequemos lo que se llama marcha alérgica. Los pacientes al principio pueden empezar con síntomas gastrointestinales. Después, digamos, nosotros, bueno, ya mejoró, ya se quitó, no, ahora después podemos empezar con síntomas de la piel, en este caso es esa dermatitis atópica. Recordemos, se asocia esa dermatitis atópica, es muy alta la asociación, más o menos un 70% se asocia con problemas de alergias alimentarias. Y después, obviamente, va corriendo el tiempo, va creciendo el paciente y ahora seguiremos con problemas a nivel respiratorio. Es bien importante, se los quise poner, ¿por qué? Porque desde el momento que nuestro paciente empieza con síntomas, empezar a intervenir para que frenemos toda esta marcha alérgica. No ya cuando tengamos 3, 4, 5, 6 años, que ya cada vez el paciente se nos estuvo complicando aún más. Ahora, los mecanismos por los cuales me puede causar algún problema de alergia, pues bueno, lo que nosotros ya sabemos más o menos es el 40% de las reacciones, las que son mediadas por IgE. Aquí les quise poner, pues bueno, algunos de los síntomas que se pueden presentar, como desde anafilaxia, urticaria, la dermatitis atópica que les comentaba que es una reacción mixta, vómitos, diarreas, aquellas que van a ser tipo 3,
que también podemos tener sangrados intestinales, podemos tener también el mismo problema de dermatitis, aquellos que van a ser tipo 4, también la dermatitis atópica y otro tipo de sintomatología, ahorita los vamos a ver. La dermatitis atópica, como les comentaba, es una entidad muy interesante porque esto nos va a dar tipo de reacciones mixtas, es decir, tanto mediadas por IgE como no mediadas por IgE, al igual también como la esofagitis eosinofílica, se ha visto que son los dos tipos de entidades que nos pueden dar ese tipo de reacciones mixtas. ¿Qué síntomas puedo presentar? Pues desde un edema labial, un vómito, un rinorrea, urticaria, diarrea, asma, cefalea, y obviamente pueden pasar 30 minutos hasta las primeras 6 o 12 horas, hasta 72 horas después de que yo ingerí el alimento y voy a empezar con síntomas. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que se ha encontrado? Este también lo tomé de las guías NICE, que les comentaba que también es de medicina basada en evidencia. Aquí se ha visto que cuáles síntomas son los que yo puedo empezar a presentar o a sospechar. Aquí el que hizo fue Orhan, fueron 3.500 niños. Él, que tenían alergias alimentarias, él encontró un 75% de síntomas cutáneos, lo que les comentaba, que es muy frecuente. Síntomas gastrointestinales en un 56%, síntomas nasales casi un 40%, bronquiales 32%, oculares un 22%, y en 75.6% de los pacientes no nada más era una sola entidad, sino era más de un órgano afectado. Aquí se los quise repetir, este es otro autor, en el cual igual lo mismo, problemas de piel, respiratorio, gastrointestinal y cardiovasculares, que sería lo que nosotros siempre asociamos con que anafilaxia es alergia, es solamente un 10%, Ahora, los síntomas gastrointestinales, pues puede ser desde un reflujo, regurgitaciones, vómito, distensión abdominal, diarreas, disquesia, sangrado de tubo digestivo, la enteropatía perdedora de proteínas. Las cutáneas, pues la urticaria, el angioedema, la dermatitis atópica. Ahora, estos alergenos alimentarios, ya salió otra clasificación en los cuales se ha visto que la manera como yo me puedo sensibilizar van a ser dos tipos de alergenos, aquellos que van a ser clase 1, que aquellos que van a ser resistentes al calor, es decir, a la digestión, y son con los primeros que los niños se pueden sensibilizar. Obviamente va a ser por vía digestiva, que va a ser leche, que va a ser huevo, va a ser trigo, etcétera. Y aquellos que van a ser clase 2, ese ya es más común que lo veamos nosotros en adolescentes o en escolares, que van a ser, la manera como me voy a sensibilizar, van a ser proteínas más lábiles y me voy a sensibilizar por vía inhalatoria. Es más común que tengamos esas reacciones cruzadas cuando hay alergia a frutas y vegetales, también con algunos polenes. Eso es más frecuente que lo veamos en escolares y en adultos. Ahora, ¿cómo hago este diagnóstico? Pues bueno, tengo que hacer lo que les comentaba, la anamnesis, la evaluación clínica es bien importante. Después ya nos vamos a lo que son las pruebas clínicas y de laboratorio, ya después como tratamiento la dieta de exclusión diagnóstica y lo que son el estándar de oro, que son las pruebas de reto. Igual lo mismo aquí se los quise poner, que frecuente, siempre lo primero que le tenemos que comentar a la madre es que nos haga un diario de signos y síntomas para que nosotros vayamos viendo qué tipo de reacciones estamos presentando, por lo que les comentaba anteriormente. Pueden ser reacciones inmediatas, pueden ser reacciones mediatas o pueden ser reacciones tardías. Y qué tan frecuente presentamos los síntomas, qué es lo que está consumiendo para que sepamos nosotros, los antecedentes que hay de alergia en la familia y qué medicación es la que regularmente está consumiendo. Si vemos que el paciente se la vive tomando antihistamínicos o estamos tomando probióticos todo el tiempo, pues tenemos que sospechar que hay algún problema por ahí de alergia alimentaria. Ahora, de los métodos diagnósticos, pues bueno, las pruebas cutáneas, esas pruebas cutáneas que ustedes ya conocen, que se pueden hacer con extractos con alimentos comerciales y con alimentos frescos, lo que ustedes conocen como pruebas de PRIC. Estas pruebas de PRIC, la verdad es que ese poder predictivo, la confiabilidad de la prueba, va a depender de muchas cosas. Aquí se ha visto que, bueno, de la cantidad, de la potencia del extracto, de la técnica del investigador. Obviamente, si estoy tomando antihistamínicos o esteroides, pues bueno, me va a negativizar esa prueba.
pero ya existen afortunadamente lo que se llaman puntos de corte, es decir, una prueba cutánea sola no quiere decir que ya me diagnosticó alergia, o una prueba cutánea negativa tampoco quiere decir que ya me descartó problemas de alergia, por todo lo que les estoy explicando. Ya afortunadamente ya pudimos sacar nosotros lo que son puntos de corte o son valores predictivos, digamos los australianos, los españoles, los franceses, los alemanes ya sacaron esos puntos de corte para determinados alimentos, para leche, para huevo, para cacahuate. Nosotros también ya para mexicanos ya sacamos también para leche, para huevo, soya, trigo y para atún, en los cuales sí se ha visto que esos valores predictivos y sensibilidades y especificidades sí son bastante parecidas a lo que se está publicando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque como les comentaba, el hecho que tengamos una prueba cutánea sola no es diagnóstico, lo tenemos que corroborar nosotros con esas pruebas de reto. Obviamente no lo vamos a estar haciendo en el consultorio a cada rato, para eso se hace esta determinación de esos puntos de corte que me dirá si este valor está por arriba de lo que yo estoy describiendo, por ejemplo para leche, eso quiere decir que probablemente si yo reto a este paciente con leche va a tener reacción, con esa por arriba de ese punto de corte. Ahora, los alimentos, aquí es diferente para los alimentos frescos, que se ha visto que la sensibilidad y especificidad es más alta para frutas y vegetales que si nosotros lo hiciéramos con alérgenos ya estandarizados. ¿Por qué? Pues porque obviamente es mucho mejor hacer con el alimento nativo, pero solo para frutas y para vegetales. Para el resto de los alérgenos, no, eso está bien probado, ¿no? Como les comentaba, una prueba cutánea positiva no es definitiva ni diagnóstica y debe de ser considerada cuando se correlaciona con una prueba de provocación oral. Igual, una prueba negativa no me deba descartar que yo tengo una alergia alimentaria. Obviamente, porque los extractos no son potentes, la reactividad de los alergenos o ahorita esto es lo que quería enseñarles. Aunque yo ya tengo una prueba cutánea negativa, o sea, si ustedes pueden ver aquí para algunos pacientes con alergia a leche o con alergia a cacahuate, aunque yo tengo una prueba cutánea en 0, yo hago esa prueba de reto y este porcentaje puede tener síntomas, porque aquí yo lo que estoy midiendo al momento que hago esa prueba de reto, durante el tiempo que yo hice esa dieta de exclusión o el paciente tiene ese diagnóstico, estoy midiendo lo que se llama IgG4 bloqueante en el paciente. Entonces, si aún no tengo suficiente IgG4 bloqueante, mi paciente va a reaccionar, aunque yo tenga una prueba cutánea negativa. Eso no quiere decir que no haya alergia, sino lo tengo que correlacionar con estas pruebas de reto. Ahora, como les comentaba, ese valor predictivo positivo de la piel que se tiene que correlacionar con estas pruebas de reto. Por ejemplo, si aquí podemos ver, o sea, y es alto el valor predictivo positivo, aquí nos dicen que, por ejemplo, si esto está por arriba de 13 o de 12, vamos a tener o sea, casi el 90 y tantos % de que eso esté positivo. Si estuviera por debajo de 12 o por debajo de 13, ahí ya me está diciendo que probablemente ahora sí, yo hago esa prueba cutánea y el paciente no va a reaccionar. Ahora, vamos ahora con la determinación de la IgE específica. Igual lo mismo, una IgE específica en suero sola no va a significar que yo tengo una reacción alérgica. Ahí lo único que tengo que correlacionarlo igual con esa prueba de reto. ¿Por qué? Porque tengo que ver si aquí está. Igual lo mismo, esos puntos de corte que ya para cada población, porque difieren para cada población, correlacionado con las pruebas de reto, si ustedes ven las especificidades y las sensibilidades son altas. Entonces, también ya nosotros lo hicimos, solamente ha sido para estos 5 alimentos, pero para saber, obviamente, para la leche, para el huevo, para soya, para trigo, para el atún, y esos porcentajes, esos valores predictivos positivos. Y ahí ya vamos a saber si el paciente ya se nos ha quitado o no se nos ha quitado, si sigue la alergia o no tiene la alergia. Lo mismo aquí les puse para correlacionar, igual puedo tener esto es que esté negativo, pero al momento que yo hago la prueba de reto, el paciente puede o no puede reaccionar, miren. Aquí, de hecho, se los quise poner, esto que esté negativo no quiere decir que no tenemos riesgo, que ya no tiene alergia. Ahora,
Aquí sí les quise, y también esto es de las guías NICE de medicina basada en evidencia, para que nosotros veamos, no para todos los padecimientos nos van a funcionar todas las pruebas. Por ejemplo, como les comentaba, en una dermatitis atópica, que las reacciones van a ser mixtas, ahí tengo que hacer, digamos, tanto mediadas por IgE como no mediadas por IgE. O, por ejemplo, aquí, que hace muchos años, no sé si recuerdan que llegaron aquí a poner lo que se llaman pruebas de Dieter y que se las venían a ofrecer a ustedes en el consultorio, las pruebas de parche para leche, que eran unas pruebas francesas. Se comparó con lo que son estas, que son las alemanas, que son las cámaras de Finn, y se veía que, bueno, la sensibilidad y la exactitud era un poco más alta. O, por ejemplo, para el FPIS, las pruebas de parche, vean, la sensibilidad es bastante alta, y los valores predictivos positivos es un poco bajo, en 75%, pero el valor predictivo negativo es de 100%, entonces bastante bueno. O la determinación de una IgE específica para el padecimiento de eczema o de asma también tiene una buena sensibilidad y una especificidad que también es aceptable. O para la dermatitis atópica también, como les comentaba, que ahí estoy viendo que si hay hipersensibilidad tardía, también va a tener sus indicaciones. Ahora, las pruebas de parche, que son las pruebas que me van a evaluar lo que son las reacciones tardías, pues bueno, si va a tener sus indicaciones para esa dermatitis atópica o si estoy sospechando de síntomas gastrointestinales. Se ha visto que, como si ustedes vieron las anteriores, que eran la determinación de IgE específica, la sensibilidad de la prueba para soya y para trigo era baja, más sin embargo, las pruebas de parche, la sensibilidad para trigo y para soya es muy alta. Entonces, intuimos que el tener una alergia a leche, una alergia al huevo, está más mediado por IgE, y el tener una alergia al trigo o el tener una alergia a la soya va a estar más mediado por, más bien no mediado por IgE, y que va a ser por células T, me va a dar una hipersensibilidad más retardada. Entonces, digamos, cada prueba va a tener su utilidad. Aquí, esto también es una escala que lo describieron son los alemanes y los australianos, para ver exactamente la escala de las pruebas de parche para poderse identificar. Y aquí también nosotros ya para mexicanos sacamos lo que son esos puntos de corte, como les comentaba. Para trigo y para soya son mucho más altos que para leche y para huevo. Y pues obviamente el estándar de oro es la prueba de reto con alimentos. Si bien es cierto, es la única prueba que me va a aceptar o me va a descartar que mi paciente tenga o no esa alergia alimentaria. Es una necesidad que sí, para que se estandaricen las pruebas, porque cada vez se van afinando más, pero es la única manera como vamos a tener nosotros ese diagnóstico. Si bien es cierto, sí, lo tienen que hacer gente que esté bien entrenada en hacer esas pruebas de reto, porque tiene que saber en dónde tenemos que parar y qué escalas son los que tenemos que medir. Definitivamente me va a ayudar a que demos también dietas innecesarias, porque a veces podríamos decir, no, bueno, tiene la alergia a leche, huevos, soya, trigo, maíz, pescado, y siendo que no es cierto. Entonces es importante que hagamos nosotros esas pruebas de reto diagnósticas para saber si definitivamente el paciente tiene tantas alergias, porque regularmente no son tantas, ¿no? Y pues bueno, como les comentaba, si tiene que ser alguien entrenado, tiene que ser en un hospital, tenemos que saber exactamente cuándo tenemos que seguir o aumentar las dosis, y pues bueno, como les comentaba, se tienen que hacer con escalas, no es nada más que le demos el alimento al paciente, sino aquellos que tienen dermatitis atópica se tienen que aplicar lo que sí conocen, que es el Escorrat, y se ha visto que si hay un incremento en 10 puntos está positivo ese alimento. La escala de Monerevo-Tran, que es para que evaluemos nosotros lo que es el síndrome de alergia oral. Hay escalas de urticaria, de rinitis, de sibilancias, de dolor abdominal, etcétera. Se los quise poner porque es para que nosotros veamos la extensión de las lesiones cuando hay algún problema de dermatitis atópica. Todo esto es lo que evaluamos y hacemos nuestras cuentas. Si hay un incremento de 10 puntos del basal que tenemos después de que terminamos la prueba de reto, entonces se considera positivo. Ahora,
últimamente y ya afortunadamente ya está entrando aquí en México lo que es ese diagnóstico molecular, que es la determinación de la IgE específica, pero ya vamos ahorita en lo que son los epítopos para que sepamos exactamente cuál es el determinante antigénico que nos está causando problema. Ya digamos a nivel mundial ya se está sacando, pues bueno, para leche, para huevo, para trigo, cuáles son el determinante antigénico más predominante. En México todavía no lo sabemos, pero ya está entrando aquí esos estudios de microarreglos. Son muy útiles para los pacientes que llegan a tener problemas de alergia a frutas y vegetales cuando tienen estas alergias a panalergenos, síndromes de LTP, síndrome de profilinas. Ahí es cuando está indicado que hagamos nosotros estos estudios de microarreglos en los pacientes. Ahora, las no mediadas por IgE, como les comentaba, que pueden ser células T alérgeno específicas, muy útiles para dermatitis atópica. Se hace lo que son esas pruebas de parche. Hasta ahora hay otro tipo de pruebas, pero que se hacen en laboratorio y sí son algo caras. La determinación de la IgA específica para alimentos, les quise poner, ahorita ya se ha visto, esto lo están haciendo el doctor Samson, que se ha visto la determinación de esa IgA específica, tiene un rol muy importante en lo que es el FPIS, el Food Induced Enteropathy Syndrome. Se ha visto que tiene algo de importancia. También ahorita se están haciendo algunos estudios para ver la determinación de IgG. No que veamos nosotros la determinación de IgG4. La IgG4 es la que me va a ver si hay tolerancia. Lo que se ha visto que es hasta ahorita es determinación de IgG1 específica. Tanto para leche como para huevo, hasta ahorita han salido las pruebas significativas. Para el resto de los alimentos como trigo, soya, etcétera, hasta ahorita todavía no se tiene que sea concluyente, pero ya están saliendo algunos estudios también, aquí se los quise poner, o no lo puse, creo que no lo puse. Para esofagitis eosinofílica también ya están saliendo algunas publicaciones. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues bueno, lo que son las dietas de eliminación, teniendo en cuenta lo que son esas reacciones cruzadas para algunos alimentos. ¿Qué pasó? Se regresó mucho. Para algunos alimentos, por ejemplo, aquí les quise poner esto, los pacientes que tienen problemas de alergia a leche, se nos ocurriría darle leche de cabra, pero no está indicado, más o menos un 92% me da reacciones cruzadas. O aquellos, esto es más frecuente en niños que tienen alergia a la leche, se habla más o menos un 10 a un 12% de alergia a la carne de res. O por ejemplo, aquí sí se los puse, lo que son algunas rosáceas, lo que es el durazno, más o menos en un 50, casi un 60% se describe de reacción cruzada con algunas otras rosáceas, o lo que son también algunas leguminosas, un 5% me puede dar reacciones cruzadas con algunas leguminosas, para que chequemos nosotros en esas dietas de eliminación. Obviamente se tiene que evitar la eliminación basada en pruebas cutáneas o en la IgE específica, lo que les comentaba. No es así, lo tenemos que correlacionar con esas pruebas de reto. Al paciente se tiene que evaluar o hacer seguimiento, digamos, de esa prueba cutánea que teníamos o de esa IgE específica. Es lógico que voy a esperar que vaya disminuyendo, ¿no? Entonces ahí que eso va a ir disminuyendo, ese es el seguimiento que voy a hacer con el paciente. Y no decir, bueno, pues ya de feeling, yo creo que ya lo toleró. No, tenemos que hacer nosotros esas pruebas de reto confirmatorias para que veamos nosotros si nuestro paciente ha producido suficientes IgG4 bloqueantes y ahora sí quiere decir que ya el paciente hizo tolerancia. No que otra vez empecemos esa introducción de, digamos, sin peso, sin medidas, etcétera, y ahí entonces sí, claro, que vamos a decir, por no tener esa acuciosidad, al rato vamos a decir que está regresando la alergia o cosas por el estilo, cuando no es así, por no haber hecho esas pruebas de reto confirmatorias. Y bueno, siempre vigilar al paciente posterior a la exposición inintencionada de que de repente transgredan la dieta. Y pues nada, siempre esto no hacerlo solos, siempre al paciente debemos de tener un nutriólogo de cabecera que sea experto en alergia alimentaria para que siempre estemos llevando nosotros ese suplemento de calcio, el zinc, vitaminas, las leches. Aquí ya no quise extenderme más en lo que es todo el tratamiento, digamos, de alergia a la proteína de la leche de vaca, porque ahí ya me metería y me tardaría también otra hora más o un poco más.
pero sí tenemos que llevar nosotros todo al paciente que se sienta apoyado. Afortunadamente ya hay asociaciones para padres, para niños con alergias alimentarias, ya hay más información, ya hay libros, entonces tenemos que apoyar bastante al paciente, porque un paciente bien controlado no debe de tener esas recaídas y ni tampoco tener cuadros de repetición. Y bueno, aquí solamente les quise poner, digamos, en cuánto tiempo pueden hacer tolerancia. No es lo mismo tener una alergia a la leche que una alergia al huevo, soya, maíz o trigo, porque son en diferentes tiempos en los cuales yo voy a adquirir tolerancia. Lo que está descrito también en otras publicaciones a nivel mundial, es mucho más fácil que se nos quite una alergia al trigo, una alergia al maíz. Afortunadamente es muy benigno, lo que estuvimos viendo aquí en mexicanos, pero sí, aquí perdón, la alergia al huevo, esos sí son los que van a tardar más tiempo en hacer tolerancia, como se describe en otros países. Y pues bueno, interpretar bien esas pruebas de PRIC, esas pruebas de IG específica, las pruebas de parche con las pruebas de reto, una sola cosa aislada no es pronóstico. Y pues bueno, hay que tratar de hacer pues apoyar al paciente, como les comentaba, y pues bueno, hacer un diagnóstico exhaustivo, temprano. No hay ninguna contraindicación desde el momento que el paciente empieza con síntomas, tenemos que empezar a estudiarlo, no dejando pasar el tiempo de decir, no, es que es muy pequeño para que se empiecen a hacer pruebas. Cuando yo estoy sospechando de un problema de alergia alimentaria, desde el momento en que el paciente está presentando síntomas, lo tengo que estudiar. Y pues bueno, ver el diagnóstico adecuado en cuanto a todas las intolerancias. Y pues hasta ahorita todavía siguen en investigación todos los mecanismos inmunológicos de las alergias alimentarias, porque todavía no paramos de ver qué es lo que está pasando. Gracias. La alergia para la crema de la leche y que esto provoque hemólisis. Bueno, ahí si vio usted, por ejemplo, en un cuadrito que les puse, se habla que, digamos, eso de hemólisis, nosotros podemos sospechar que puede ser alguna, ahí también tiene que ver el complemento y tienen que ver algunas reacciones tipo 2, en las cuales hay algunos casos en los cuales se ha descrito que puede haber estos problemas, algunas púrpuras, algunas hemólisis, etcétera. Nombre y de dónde viene. Soy el doctor Sánchez Ansaldo, genetista, y algunos pacientes, tiene mucho eco, ¿verdad? Sí, ¿a dónde? ¿Aquí? Sí. Bueno, mire, algunos pacientes en Estados Unidos tienden a quitarles la leche absolutamente ya de entrada, porque después de todo es un proceso de otra especie, es un producto de otra especie. Y de buena fuente con pacientes que están allá, lo primero que hacen los pediatras al recibir un paciente, sobre todo de las edades preescolares. El paciente, asumo, me está comentando de algún recién nacido que se le quite la fórmula, ¿es lo que me comentan? ¿Sí? Bueno, de acuerdo igual a las guías, esto es que es muy largo, de acuerdo a las guías que ahorita sacaron la Academia Europea, no se recomienda que nosotros quitemos al 100% la leche. Si ustedes han visto ahorita todas esas fórmulas que ven que dice adicionada con prebióticos, que relación GOS-FOS de tanto, si las han visto, que ahorita todo es el boom, se ha visto, no hay mejor prebiótico que la leche materna, todo lo están haciendo esas fórmulas en relación a la cantidad de prebiótico que contiene la leche materna. Entonces, el hecho que nosotros digamos, bueno, estoy asumiendo que creo que tiene algún problema de alergia a la leche y quitamos el seno materno, ahí sí no estamos ayudando mucho. O sea, todas esas fórmulas, como les comento hasta ahorita, eso es el estándar de oro, es la leche materna, y hasta ahorita, de hecho, hicimos nosotros una revisión y el que tiene más es la leche materna. O sea, hay algunas, por ejemplo, de Friesland Foods, etcétera, que son las como que, es un estudio que hicieron los chinos que se acerca un poquito más a lo que es esa relación GOS-FOS, pero todos los demás, aunque les digan, y ustedes ven que ahí dice adicionado con prebiótico y bla bla, no, todavía no nos llega a ese estándar de, digamos,
el estándar de oro, que es la leche materna. Entonces, por eso nos comentan en esas guías, que esas las pueden bajar también de internet, que son las guías del 2014 del IACI, y ahí nos habla exactamente de todo lo que tiene que ver con la lactación, con lo que es la leche materna y todas las medidas. Ahí también sí sería como otra plática porque es muchísima información. Doctora, una pregunta. ¿En dónde? Soy la doctora Soledad Medina. Ahí es que. Sí. Y una pregunta, doctora. Tengo una gente que estaba consumiendo regularmente mariscos. ¿De qué edad? Al pendiente, cuando te digo. Ya de 35 adulto. años. Y estaba consumiendo el camarón regularmente. En una ocasión consume un poquito más y se vuelve alérgica, pero le da una anafilaxia tremenda. ¿A qué se debe, doctora? Cuando hacemos nosotros esas pruebas de reto, o sea, y más en adultos, ese es el problema, porque sí les indicamos que lleven una dieta de exclusión, pero ellos de todas maneras tratan de inducir que comer más. Durante el tiempo que yo hago esas dietas de exclusión, se va formando esa IgG4 bloqueante. Cuando yo hago una prueba de reto, tengo que empezar desde dosis pequeñas y cada 15, 20 minutos vamos incrementando la dosis. Cada paciente puede reaccionar con diferente dosis, que es lo que nosotros llamamos dosis umbral. Entonces, al momento que yo hago esa prueba de reto, no todos los pacientes van a reaccionar a la misma dosis, van a tener esa dosis umbral. Entonces, si el paciente, dejó de consumir el camarón, ¿no? Pero después otra vez lo vuelve a consumir, esa dosis umbral puede ser que varíe, porque depende directamente de lo que le comento es la producción de IgG4 bloqueante que tenga el paciente. O sea, depende de la cantidad. De IgG4 bloqueantes, porque no todos, por ejemplo, si yo hago una prueba de reto, que bueno, eso también ya se están publicado, que son, se llaman threshold doses, que esas dosis son las que el paciente puede empezar con síntomas. Y ahorita se está haciendo que ustedes ven digamos en los etiquetados que dice contiene trazas de leche o contiene trazas de huevo, etcétera. En Europa ahorita lo que están haciendo es saber en determinado número de población, haciendo esas pruebas de reto, con qué cantidad es la que está reaccionando toda esa gente. Entonces, con esa dosis es la que tienen que poner y regular en los etiquetados, que no debe de contener menos de cierta cantidad, porque si no, este número de población va a reaccionar con alergia. Y lo mismo puede suceder con cualquier otro paciente, aunque en este momento no sea alérgico. No, claro, bueno, ahí tiene que ver para que se reaccione o que tengan que ver infecciones virales, que pueden, digamos, empezar a desencadenar y que vire la alergia y empiece a empezar o a expresar todo el cuadro. O sea, un exceso. Pues no un exceso, pero sí se ha visto infecciones virales, por ejemplo, los pacientes que tienen, que vemos esos que tienen sibilancias de repetición. Es bien importante, digamos, la primera ocasión que empieza con el primer cuadro de bronquiolitis, es importante documentar si se está tratando de un virus sincicial respiratorio, de un rinovirus, porque ya se ha estudiado que si ese paciente tiene esa infección por virus sincicial respiratorio o rinovirus, va a modular el sistema inmunológico y va a hacer que se vaya hacia la alergia. Entonces ahí, al tener esa infección viral, empezamos a expresar. Pasa lo mismo con los otros. Perdón, doctora. Lo mismo sucede con las penicilinas. Hemos aplicado penicilinas al mismo paciente y llega un momento en que nos ha dado reacción. Claro, eso sí ya es diferente porque ya son otros mecanismos en las alergias a medicamentos. Y aunque en otras ocasiones les hemos aplicado un medicamento, por ejemplo la dipirona, que no había tenido... Claro, porque no cruza, no, digamos a nivel químico no pertenece a la misma familia la dipirona a las penicilinas. O sea, son así como le explico de las reacciones cruzadas de, por ejemplo, de frutas o de vegetales que pueden ser profilinas o LTPs. Por ejemplo, con los pacientes que tienen alergias a medicamentos, son grupos de familias que pueden reaccionar. O sea, que digamos detecta como ese epítopo, que es distinto. Mi pregunta era, ¿por qué si antes les hemos aplicado dipirona, les hemos aplicado una penicilina y pero en medicamentos, posterior en otra segunda aplicación, es como nos dan una reacción?
Claro, si usted le aplicó dipirona o le aplicó penicilina, el paciente puede tener fiebre y ahí ya es otro mecanismo que tendríamos que revisar, que al momento que puede haber fiebre pueden actuar como aptenos y empezamos con esa reacción de alergia a medicamentos, que es lo que le comentaba, es otro mecanismo. Tenemos otra pregunta. De los antígenos alimentarios que puedes utilizar IgG e IgE, en muchas ocasiones cuando tú los tomas, hay muchos médicos que te dicen, tú puedes tomar leche, tú puedes tomar huevo, tú puedes comer soya, porque esos antígenos IgG están muy elevados. Esa es una idea como general, porque te dicen que todos los humanos tenemos antígenos IgG positivos a esos alimentos. ¿Tú qué opinas? Esas son esas IgG4 bloqueantes. Como lo vieron, el esquema que les puse, hay una relación IgG4 IgE específica. Eso me indica tolerancia, pero la IgG1 específica me indica alergia. Lo que les comentaba del que les pasé el cuadro, ahí se ha visto que para huevo y para leche sí se ha encontrado que es significativa la prueba. Eso, desgraciadamente, el tener esa IgG total a nivel, digamos, como de laboratorio, ahí me va a englobar las dos. ¿De acuerdo? Si yo lo hiciera para investigación, ahí, como lo vieron ustedes en el cuadro que les puse, el tener una IgG1 me puede indicar alergia. Lo que se ha visto es para leche y para huevo. Y eso no es nada más que me indique tolerancia, porque está englobado todo. Lo mismo, puede ser IgE, puede ser IgG, puede ser IgA, puede ser pruebas de parche, pero se tienen que correlacionar con una prueba de reto. No podemos nosotros interpretar sola una prueba. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Doctora, no olvide decir su nombre y su procedencia. Si me ayudan con un micrófono de este lado, por favor. Sí. Ya sabe el doctor. Sí. ¿Quiere levantar la mano, doctora? Última pregunta. Ah, sí, ya veo. Buenos días, soy María Tabates, de Técnicas Clínicas, soy médico molecular, y mi pregunta es relacionada a procesos reversibles. Ya después de que se un diagnóstico y un tratamiento, un periodo de exclusión, han visto, ya tenemos reportes de procesos reversibles, de que las personas que hemos dado alergias o han investigado un proceso alérgico, o sea... Sí, fue el estudio, la última que le mostré a usted, que decía tolerancia. O sea, para esos 5 alimentos sí hay estudios en mexicanos, para leche, para huevo, para soya, para trigo y para maíz. Ok, pero nada más para esos. Bien, ¿de qué lugar es? El estudio ya no De lo... la Ciudad de México. Ah, muy y bien. estaba ahí la publicación, es del Allergy, me parece que el 2007. 2007. Algo así. Bueno, ya es un poco Ya es viejo. atrasado, sí. Ya es viejito. Gracias. Doctor, maestro. Si me ayudan con un micrófono para el maestro. ¿La mano? Aquí adelante, por favor. ¿Hasta qué edad se puede tomar la leche sin que ocasione intolerancia? Porque hay muchas personas... ¿Perdón? ¿Hasta qué edad se puede tomar leche? Porque hay muchas personas ancianas que dicen que ya no pueden tomar porque les hace mal. No, bueno, o sea, si el paciente empieza con síntomas, pues no, tenemos que empezar a estudiar si se trata, lo que le comentaba, si es una intolerancia a la lactosa. Eso ya está descrito. Aquí andan gastros que me pueden decir que en la población latina se describe que a partir más o menos de los 30 años empiezan a disminuir los niveles de lactasa. Estoy en lo correcto, ¿no, doctora? Entonces, desde ahí podemos empezar con síntomas sin que sea una alergia. Puede ser una intolerancia a la lactosa, pero sí está indicado que nosotros veamos y hagamos todo este abordaje para que chequemos y veamos si es una alergia o es una intolerancia a la lactosa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? De este lado, ¿sí? Si me prestan un poquito de agua para nuestra ponente.
Muchas gracias. Se pueden pasar. Hola, buenos días. La química Yolanda, de aquí de Puebla. ¿Tiene algún caso sustituir la leche entera por leche deslactosada? ¿Hay algún beneficio? ¿Pero en qué casos? En niños, por ejemplo. Generalmente ahora los pediatras, en vez de recomendar leches enteras o fórmulas con leche, recomiendan una fórmula deslactosada. ¿Beneficia en algo? Pues no hay ningún estudio hasta ahora que yo haya leído que de primera intención nosotros demos una fórmula deslactosada sin haber algún diagnóstico. Va a ser la última pregunta, sí. Si me prestan un micrófono, por favor. Presentado, soy la doctora Osbelia. Una pregunta, entonces la leche deslactosada tiene las mismas propiedades, a excepción de la lactosa, que la leche entera? Claro, tiene el peso molecular de la proteína está intacto. Ajá. O sea, no está indicado que si yo estoy diagnosticando una alergia a la proteína de la leche de vaca, yo le dé una fórmula deslactosada. Estoy dando la fórmula, el peso molecular, la proteína la estoy dando intacta. En el tratamiento para alergias a las proteínas de la leche de vaca, es que tenemos que dar nosotros lo que se llaman las fórmulas extensamente hidrolizadas. Es que esa proteína tiene que estar cortada en trozos pequeños. O sea, si usted lee, por ejemplo, la fórmula Altera, esa es una fórmula extensamente hidrolizada, pero tiene lactosa. Me refiero a la persona adulta. Entonces no hay ningún problema con seguir administrando la leche Yo deslactosada. soy pediatra. Gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias, doctor Estrada. Creo que ha sido muy productiva su presentación, se lo agradecemos. No se retire, no se retire. Laboratorio Ruiz le hace entrega de un presente típico de Puebla, no tiene lactosa, no tiene nada, y su constancia de... Muchas gracias, doctora.